Amigos, hubo un tiempo cuando hasta servidor era fan de Pedro Kumamoto. Kumamoto representó una bocanada de aire fresco a la rancia clase política de Jalisco que hasta hoy en día no sabe cómo conquistar el mundo en el que convivimos. Pero algo pasó en el camino. Kumamoto cambió de ruta. Muchos ya lo mirábamos buscando la presidencia municipal de Zapopan. Pero él se fue a buscar una senaduría. ¿Qué pasó en el camino? Pues quién mejor que Pedro Kumamoto para sacarnos de todas estas dudas que a veces no nos dejan dormir. Pedro, gracias por permitirnos esta conversación. Gracias a ti, Bruno, y bueno, esperemos que esta conversación haga que regreses al equipo de acá de futuro. Pedro, la primera pregunta es, ya visto a la distancia, ¿cuál es la evaluación que tienes, la experiencia que te dejó haber sido diputado por la vía independiente en Jalisco? Creo que fue un momento en donde llegamos en condiciones muy dispares al respecto de cómo se hacía el trabajo en el Congreso, es decir, llegamos sin experiencia legislativa en términos del día a día, si bien es cierto había estado estudiando y estuvimos haciendo los análisis de cómo se hacía el trabajo en el Congreso, y bueno, finalmente creo que también veníamos en ventaja en otros aspectos, es decir, la legitimidad, el apoyo, sobre todo el aprecio de las personas. Y bueno, creo que eso precisamente, el estar recibiendo personas de todo el estado de Jalisco, fue lo que nos hizo darnos cuenta que las problemáticas, pero también la búsqueda de hacer una política mucho más cercana, sensible a lo que se estaba viviendo allá afuera, que entendiera que necesitamos cambiar el modelo político, pero también de desarrollo en nuestro país y estado, pues eso nos hizo darnos cuenta que había oportunidad de crecer a más partes de Jalisco, y creo que también fue una de las varias semillas que poco a poco vamos a ir platicando para construir futuro. Por ejemplo, hoy visto a la distancia, ¿cuál es tu análisis sobre la figura de los candidatos independientes? ¿Tú empujaste esto? ¿Fuiste de alguna manera, vino la ola y te levantó, te mandó al estrellato? Hoy, visto a la distancia, ¿cómo ves esta figura? No necesariamente es que se esté acabando la figura, yo siempre lo he sostenido. Creo que las candidaturas independientes sirven para, por ejemplo, representar en un territorio un proyecto de gobierno y, en casos legislativos, impulsar una agenda. Es decir, poder visibilizar el activismo, las búsquedas, las luchas de ciertos colectivos de la sociedad. Y en esa lógica yo creo que siguen teniendo vigencia. Pero creo que va a seguir siendo una figura importante que hay que fortalecerla. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, pues, a ver, en 2018 logramos cerca de 1 millón de votos y 0 representantes en el Congreso local, federal o en el Senado. Entonces, ese tipo de asimetrías hay que cambiarlas con representación proporcional cuando te inscribes como candidato o candidata a diputado. 2, creemos que tenemos que hacer como una suerte de especialistas y auxiliares que el INE ponga para todas las candidaturas independientes, porque no todo es lana. A veces también tiene que ver con aprender a fiscalizar, es muy complicado, aprender a saber qué se vale y no se vale en la parte de, no sé, comprar o subir al sistema del INE qué estás haciendo de actividades, pues te puede costar incluso la misma victoria. Y por último, yo diría, sí, los recursos, los tiempos, a lo mejor bajar ciertos márgenes de firmas, pero sobre todo yo creo que estos 2 elementos que menciono van a ayudar a fortalecer una figura que es muy importante para la democracia en el país. Sin embargo, tú empujaste la figura de las candidaturas independientes y luego hiciste un partido, el Partido Futuro. ¿Por qué? El proceso de la candidatura al Senado en 2018 me hizo darme cuenta que existían muchas personas dispuestas a hacer política, que buscaban tejer alianzas regionales para poder cambiar la realidad en el Estado y en el país. 2, pues recibir 762,000 muestras de apoyo a través del voto te hace darte cuenta que allá afuera hay personas que queremos que cambien las cosas de a de veras, y eso significa también pues voltear a ver las desventajas y las ventajas en las que se encontraban las candidaturas independientes. Y por último, yo creo que lo más importante es que nunca se ha tratado de mí, el proceso y el proyecto. Lo importante es servir. Y en ese sentido, vimos que la mejor manera para ser fiel o ser leales ante esto, incluso cabalgando lo que podría parecer una contradicción, era construir un partido político
que ahora se llama Futuro y que bueno, se debe a los más de 125,000 votos que recibimos en la última elección, a más de 18,000 personas que se afiliaron y dijeron vamos a hacerlo, a las cerca de 86 asambleas municipales que en cada una sudamos para poderlo lograr, como ahorita estamos en el área metropolitana, pero de nervios. Un poquito retrocediendo para no dejar de preguntar, ¿por qué no buscaste Zapopan después de que fuiste diputado? Si aquí estaba todo tu capital político, eras el hombre más conocido de la clase política en Zapopan, pero no buscaste la alcaldía, ¿por qué? Yo creo que hay varios elementos. En principio, mi experiencia había resultado legislativa y creí que era importante llevar las propuestas que había recogido de todo Jalisco, porque finalmente me eligió el Distrito 10, pero cuando ya pasas a ser parte del Congreso eres diputado de todo el estado y eso permitía que pudiera conocer cuál era el estado de la situación. Entonces creo que eso nos hizo darnos cuenta que necesitábamos una representación que no solamente obedeciera, insisto, a los que se sienten dueños de la política en Jalisco, sino que pudiera llegar a la máxima tribuna en términos estatales y legislativos que existe en el país, que es el Senado, con estas emergencias que cada quien tenía. Segundo, por un tema muy claro que tiene que ver con esa semilla que empezamos a sembrar durante ese tiempo, nos permitió darnos cuenta, insisto, de la necesidad de construir una alternativa política a estos dos bloques que dicen que son distintos, pero son a veces calca uno del otro. Es decir, a los que dicen que van a transformar y a los que dicen que van a rehacer al Estado, ¿no? Y creo, o a refundar. Entonces, creo que nosotros lo que decíamos era, vamos a construir esta tercera real vía que podíamos generar. Nada más para acotar el tema, ¿no sientes que te ganó un poquito la ambición para irte a la senaduría? Ojo, no ambición de dinero, sino una ambición de poder, de crecimiento, o lo que sea. ¿No crees que fue la ambición lo que te ganó un poco? Puede ser una lectura. Creo que en mi caso, y creo que en el caso de quienes estábamos en el equipo, más que una ambición, lo que veíamos era lo que se había logrado en el Congreso local, con un diputado de 39, con todo en contra, con la clase política un día sí y otro también, tratando de minar nuestros esfuerzos, y nos pusimos a soñar la posibilidad de que no fuera uno, sino que fuéramos dos, que pudiéramos hacer algo distinto en el Senado de la República, que pudiéramos de alguna forma ser una voz, pues por así decirlo, sensata frente a estos dos bloques que veíamos que venían con todo hacia la polarización del país y que digo, pasado el tiempo podemos ver que eso fue cierto. Puede ser que se le dé esa lectura que decías, Bruno. Yo diría que a nosotros el horizonte y la creatividad política, lo enormemente emocionados y motivados que estábamos por lo logrado, aunque sea pequeño, discreto, lo que sea, pero lo que se había logrado nos emocionó mucho. Ya ves los más disparatados, ahí dicen que tenías un acuerdo con Pablo Lemus en ese momento, en algún momento, para no meterte a competir Zapopan y por eso te fuiste a buscar la senaduría. ¿Qué opinas de ese tipo de corrientes de opinión? No hay un acuerdo con Pablo, ni con su equipo de trabajo, ni con nadie de ese grupo. Yo creo que más bien a veces se ven beneficiados de aventar esas como versiones a posteriori, pero si hubiéramos ganado, esa versión no hubiera existido, ¿no? Creo que muchas veces se correlaciona con cómo los actores, o sus amigos, o sus allegados, quieren parecer que tienen control de todo, cuando en realidad en la política uno muchas veces tiene control de una parte, pero la otra, y que yo también concuerdo, muchas veces tiene que ver con coyunturas, con olas, con movimientos, con digamos, procesos sociales que poco tienen que ver con la voluntad del político o la política y tienen que ver más con la adaptación que se tiene. Pedro, ¿cómo te sientes con Futuro ahorita? Es tu chamaco, ahí lo tienes. ¿Cómo te sientes con él? Yo creo que más que mi chamaco es mi esperanza. Es un proyecto colectivo en el que nos damos cuenta seguido, y lo digo en colectivo porque no es el proyecto de uno, sino de muchas personas, lo complicado que es desaprender la política que se trae cada quien, lo complejo que es hacer política en medio de una crisis de violencia, en una crisis climática, incluso en una crisis económica. Y bueno, con todo eso,
ilusionado, emocionadísimo, dándome cuenta que todos los días logramos que más jóvenes y personas, yo diría ya de edad avanzada, pues se están activando desde Santa Margarita, chambeando en cada uno de los barrios digamos, y colonias de la ciudad. Poco a poco vamos avanzando para ello, con el objetivo de justo venir a construir soluciones concretas a los problemas más importantes de la vida. Y electoralmente, rumbo al 2024, ¿qué papel intentarán o buscarán jugar en lo que viene? Bueno, es importante que Futuro llegue y se amplíe a los distintos municipios del estado. Vamos a hacer, es algo en lo que estamos trabajando todos los días, en ser competitivos, en poder, ¿por qué no?, ganar algunos municipios importantes del área metropolitana y desde luego en todo el estado. Y ahora lo que quisiéramos ustedes también ver una fracción parlamentaria más grande y bueno, también ese es como parte del por qué creo que si hacemos bien el trabajo ahorita en el Cabildo, Huicha Ramírez y yo y los distintos regidores, regidoras que hay en Futuro en por lo menos 8 municipios del estado, creo que vamos a poder construir ese sentido de necesidad y del cambio que estamos buscando realmente. En lo particular, ¿dónde te vamos a ver compitiendo en el 2024? ¿Vas por Zapopan? ¿Tienes una visión fuera del municipio? ¿Dónde te ves? Es una decisión que no he tomado, sinceramente. A mí me gusta lo que estamos haciendo ahorita, Huicha y yo, en Zapopan. Entonces, yo hoy estoy muy contento, estoy muy enfocado en resolver, por ejemplo, temas como el arroyo seco en Miramar, en donde hemos estado participando no ayer, no hace una semana, sino desde terminando la campaña, ¿no? Entonces, poder perfilar estos temas, ser una oposición, una alternativa dentro del ayuntamiento ha resultado complejo, emocionante, y voy a seguir haciéndolo, insistiendo en que en lo que coincidamos con ellos y sea lo mejor para la gente de Zapopan, lo vamos a hacer, y lo que nos huela a corrupción, a pago de favores, a ayudar a los amigos que ayudaron en la campaña, eso lo vamos a denunciar como lo hemos hecho. El tema será, pues yo creo que en este año seguir trabajando y a partir de eso tomar una decisión que, aparte, si me lo permites, vamos a venir a platicárselas cuando llegue. Claro que sí, por nosotros encantados de recibirte aquí y agradecerte la oportunidad de esta conversación, Pedro. Realmente tenemos muy buena impresión del trabajo que vienes realizando y seguro queremos que haya Kumamoto para más tiempo. Muchas gracias, yo también espero eso.